¿Y este que cuenta historia de muchos países o qué? Disfruta tu verano donde estés. Así es Ecuador, el país de los cuatro mundos, no sé si se... Bombocla. La promoción que te trae la nueva colección Kenneth Cole Reaction. Hoy os vamos a contar la historia del país sudamericano conocido por ser atravesado por la línea ecuatorial y que formó parte del Imperio Inca. Sí, posiblemente lo hayas acertado. Mira, yo lo voy a ser sincero, con todo el respeto del mundo, yo en lo que soy más malo, literalmente cualquier cosa, en lo que menos me destaco, en lo que literalmente sí, literalmente, mira, me quieren acercarme, pregúntenme algo de historia, te lo juro, no sé nada, no sé si que cuando eran clases de historia, yo me estaba comiendo los mocos, pero nunca. Hoy en Memorias de Pez os hablamos de Ecuador. Para contaros la historia de Ecuador, vamos a remontarnos al 13.000 a.C., cuando aparecieron por allí los primeros cazadores-recolectores. Entre las culturas borra que se ven las tetas indígenas más destacadas tenemos Valdivia, Chorrera y Machalilla. Estas culturas... Esto sí me acuerdo, esto sí me acuerdo, mijo. Las figuras de estas cosas, mija. Se fueron desarrollando hasta llegar a formar sociedades mucho más complejas que las anteriores. Las más importantes fueron la cultura jamacuaque, al norte. Ya, ahí sí hablaste huevadas. La cultura... Y en música, no, ahí hablaste huevadas, La cultura huangala, en las provincias de Guayas, y la cultura bahía, en Manabí. Alrededor del siglo XV aparecieron los incas y se pasaron por el forro a todas las culturas anteriores. Llegaron desde el sur, anexionando gran parte del actual Ecuador y consiguieron... Mira, esto sí sé, mira, ¿tú sabías que hay en Perú hay un libertador que se llama Tupac Amaru? Y que la mamá de Tupac, el cantante de Tupac, bueno, rapero de Tupac, era de Perú o algo así, y que le puso Tupac Shakur por Tupac Amaru, del Perú. Introducir nuevas técnicas de agricultura y construcción, así como su idioma y religión. Fundaron la ciudad de Tomebamba, hoy Cuenca, donde nació el famoso Huayna Cápac, emperador o sapa inca. Huayna Cápac, eso sí. Pero literalmente si me preguntas quién es Huayna Cápac, no sé si he escuchado el nombre, no me acuerdo. Mira, es que te lo juro que soy malísimo. Pero no todo fue fácil para los incas, ya que pronto aparecieron los españoles y bueno, ya sabéis lo que ocurrió. Así que... Mira, realmente, mira, lo único que sé es que supuestamente cuando llegaron los españoles, hasta supuestamente que el oro que venían a buscar en Ecuador está hasta enterrado, mijo. Que supuestamente está enterrado y oculto y perdido en Quito, mijo. ¿Queréis saber más? Os recordamos que hay un vídeo en el canal donde os contamos todo sobre el Imperio Inca. Los españoles avistaron... Ahora, capaz, cuidado que lo que acabo de decir es la mayor locura que acabo de decirme. Por primera vez la costa de Ecuador en el 1526. Iceberg de Ecuador, ahí Iceberg de Ecuador. Cuando llegaron, el Imperio Inca estaba sumido en una guerra civil entre los hijos de Huayna Cápac, Huáscar y Atahualpa, quienes luchaban por ponerse la corona en la cabeza. Atahualpa venció, y cuando se dirigía hacia Cuzco para proclamarse inca, fue emboscado por el español Francisco Pizarro. A pesar de pagar un rescate considerable en oro y plata, Atahualpa fue asesinado. De nada le había servido... Mira, ni idea de esto, es real, mija, real de... derrotar a su hermano. La búsqueda del tesoro de Atahualpa motivó la conquista española de los Andes septentrionales, gracias a las expediciones de Pedro de Alvarado y Sebastián de Benalcázar. A partir de aquí se empezó la colonización del futuro Ecuador, cuya población indígena había sido mermada. En gran medida esto se debió a las enfermedades traídas por los españoles, especialmente la viruela, que causaron muchas más muertes entre los nativos que los propios soldados. Sin resistencia, los españoles se convirtieron... Papi, yo de aquí en adelante no sé nada, mijo. Poco a poco en dueños de grandes haciendas trabajadas por los nativos. En 1563 se estableció la Real Audiencia de Quito como una entidad administrativa del Imperio Español dentro del Virreinato de Perú, lo que marcó el inicio de una estructura colonial en la región de lo que hoy es Ecuador. Pero espérate, aquí ya hay... Chucha, mijo, no, iba a hacer una pregunta que literalmente me va a dejar como panameño. ¿En qué año? Bueno, yo supongo que ya pasó, pero no lo dejo claro. Es en el que quitan el territorio a Ecuador, ¿no? Administrativa del Imperio Español dentro del Virreinato. Porque aquí ya me está enseñando una foto de 1563 y este es el Ecuador de ahora, ¿no? ¿Y por qué? ¿Y esta foto qué es, mijo? ¿Por qué dice Quito, Quito? Y acá Guayaquil. Lo que marcó el inicio de una estructura colonial en la región de lo que hoy es Ecuador.
Durante los años siguientes sucedieron varias rebeliones indígenas, como la de los encomenderos, que fue fuertemente sofocada por las autoridades coloniales. Y ahora pegamos un buen salto en el tiempo hasta principios del siglo XIX. Por aquel entonces en Quito surgió entre los criollos, que eran los descendientes de los europeos nacidos en los territorios americanos, la idea de crear un gobierno Nada, literalmente lo más cerca que voy a estar de Estados Unidos mío, es ser criollo, nada más. autónomo o incluso independiente. Eres Dan, papi, ya, empezaste con la mariconada, papi. No me vengas con que eres Dan, papi, no, porque yo desde el principio dije, no sé nada, mijo. Hola, sí, Andy. 38 minutos, mijo, pero... ¿Qué? Bueno, primero por las ideas de Eugenio Espejo que promovían la reforma social y la educación y criticaban la corrupción y el despotismo colonial. Por la influencia... Mira, yo te de lo la juro que no. Te lo juro. No sé qué hice en sociales, no sé qué hice en real, mijo, pero... Declaración de la Independencia de los Estados Unidos y Mijo, y pregúntame de Panamá, mijo. Ahí yo tengo las peores notas, las de Panamá, mijo. la Revolución Francesa. También por la visita Mijo, yo me quedé, la única materia que me quedó en la universidad fue Historia de Panamá, mijo. Y me quedé, pero la profesora me dijo, Luis, te quedaste. Y le digo, no, profesora, es que la verdad es que no sé. Me dijo, mira, si quieres haz este trabajo, una verga así, y te hago pasar. Y yo, bueno, está bien, profe. La profesora me pasó a mí. Yo me había quedado en esta weá. de los geodésicos franceses que difundieron las ideas ilustradas. Y todo esto por no hablar del alto nivel de empobrecimiento que había en la región y también por el crecimiento de los sentimientos Mira, nacionalistas. si tuviera que contar algo de historia de Ecuador, lo único que contar es literalmente lo que dije de Atahualpa. Hasta ahí nada más, y no sé más de aquí en adelante, no sé más nada. Entre los criollos. Todos estos motivos iniciaron la revolución que pondría fin al colonialismo español en Quito. En 1808 ocurrió la conspiración de Chillo, o la conjura navideña, donde se discutió Tú sabes como que de la historia para no sabes como sé cositas así, plac, plac, pero toda la historia no, me. el establecimiento de una junta autónoma para gobernar Sí, esa hueá siempre me jodía mi pelada, me. Ella sí sabe, me. la presidencia de Quito. Las juntas autónomas surgieron en América Latina como respuestas locales a la crisis política en España provocada por la invasión napoleónica en 1808 y la captura del rey Fernando VII. Tras una primera junta que no fructificó, otra segunda junta desencadenó la declaración de desobediencia al virreinato de Nueva Granada. Todo esto ocurriría en el mismo momento en el que España se redactó la primera constitución de 1812. Mira, este es el verico, el que no conoce su historia está condenado a repetirla. Presentación a los territorios de ultramar en las Cortes, permitiendo la participación de diputados de América Latina en el proceso legislativo español. Por otro lado, un segundo movimiento independentista se inició en 1820. Guayaquil, que antes había luchado contra la independencia de Quito, se independizó gracias a José Joaquín de Olmedo. Bombocla. Literalmente el nombre del aeropuerto. No, este sí sabía. Me sonaba de algo. Tampoco soy tan down. Guayaquil, que antes había luchado contra la independencia de Quito, se independizó gracias a José Joaquín de Mira, y lo peor es que, claro, tú ves esta foto de aquí abajo y literalmente es como que la he visto toda mi vida, mi Flo. Has soñado con este tipo. Olmedo. Sin embargo, los pueblos de Quito y Cuenca continuaron bajo dominio español, lo que llevó a Olmedo a crear la División Protectora de Quito para velar por la seguridad de Guayaquil y liberar la Real Audiencia de Quito. Bro. Tras las derrotas en la primera batalla de Huachi y la batalla de Tanizagua, Bombocla, mijo, esto no sé nada de José esto. Joaquín Olmedo pidió ayuda a la Gran Colombia y a Simón Bolívar, el famoso libertador. Este último envió a su mejor general, Antonio José de Sucre. En 1822, Sucre y sus fuerzas ascendieron el volcán Pichincha durante la noche y al amanecer atacaron a las tropas Esto sí me lo sé, el 24 de mayo. realistas. La batalla de Pichincha fue muy intensa, pero finalmente los patriotas lograron vencer a los realistas. Ah, me deja mal no hice la fecha. Después de la batalla, Ecuador se unió a la Gran Colombia, pero no sería por mucho tiempo. Resulta que Ecuador tenía una identidad política y cultural muy propia, así que solo 8 años después de la batalla de Pichincha se terminaría por fundar la República de Ecuador.
La fundación de este estado no implicó en ningún momento una guerra directa con la Gran Colombia, aunque sí que hubo cierta resistencia. El general José Flores fue nombrado jefe supremo del gobierno y creó una asamblea constituyente. En 1830 y 1835 se redactaron la primera y la segunda constitución de Ecuador respectivamente. El segundo mandato de Flores estuvo lleno de problemas. Se intentó realizar una nueva constitución en 1843, que solo tenía por objetivo extender el mandato de Flores, y fue rechazada por la ciudadanía. La represión provocó un alzamiento de la oposición, y los movimientos liderados por Vicente Ramón Roca, José Joaquín de Olmedo, el de la independencia de Guayaquil, y Diego Noboa, culminaron en la Revolución Marxista, que dejó fuera del tablero a Flores. El gobierno provisional convocó una asamblea constituyente para redactar una cuarta constitución, y Roca, líder de la oposición, fue elegido presidente por la asamblea. En esta cuarta constitución se añadió un nuevo sistema para escoger al presidente. Tengo que aprender mucho, en lo que todos conocemos como un parlamento, formado por 300 electores de los distintos departamentos de Ecuador que elegían al presidente. Esto limitaba los poderes del ejecutivo. Más adelante, en 1852, también se aboliría la esclavitud en el país. Y como no, se redactaría una quinta constitución. Bueno, de hecho, dos, la quinta y la sexta. Una en el 51 y otra en el 52. Anda que no les gusta a los ecuatorianos esto de las constituciones. En 1856 llegó al poder Francisco Robles, y uno de los hechos más destacables de su mandato fue la firma del contrato Icaza-Pritchett, por el que se abolió la deuda que tenían con Reino Unido. También ocurrió en este momento uno de los... Yo me sé todo eso. ¿Real o solo por decirlo, mijo? O fantasmea, con un historial de disputas territoriales no resueltas... Real, mijo. Perú decidió bloquear navalmente el puerto. Pero salí con honores en el colegio ya. Basta. Para darle una tormenta en la cara a Ecuador. Así la inestabilidad llegó a Ecuador de la mano de la escasez y del aumento de los precios, lo que hizo que la tensión política terminase con la renuncia del presidente Robles. Tras esto, se terminaron por formar dos jefaturas supremas, o mejor dicho, dictaduras, la de Franco Herrera en Guayaquil y la de García Moreno en Quito. García Moreno negoció con Ramón Castilla, el presidente de Perú, para evitar cualquier conflicto y aliviar así las tensiones entre ambos países, pero la falta de un acuerdo llevó a Castilla a pactar con Franco Herrera. Al enterarse de que los otros dos le habían hecho la cama, García Moreno preparó al ejército en Quito para enfrentarse contra el jefe supremo de Guayaquil. La victoria del ejército de García Moreno en la batalla de Guayaquil trajo de nuevo la estabilidad al país. García Moreno cambiaría la bandera bicolor impuesta en la revolución marxista por la bandera tricolor, amarillo, azul y rojo, y convocó una asamblea constituyente. Elegido como presidente, su gobierno estuvo marcado por una constante agitación política, pero pese a eso, consiguió impulsar obras viales, educativas y económicas. ¿Y adivináis qué? Sí, la séptima constitución, eliminando el sufragio censitario. García Moreno, aunque tuvo un importante legado, fue un líder autoritario que logró consolidar su poder centralista. Se ganó muchos opositores debido a varias medidas polémicas, como por ejemplo, exilió a militares liberales, fusiló a algunos capitanes y al rey del Cacha, Fernando de Aquilema, censuró a escritores, amenazó a antiguos amigos suyos, condenó a mucha gente a muerte, flageló, torturó, en fin. Ya os imagináis. Tras 2 gobiernos consecutivos del Partido Conservador, liderado por García Moreno, se convocaron elecciones y las ganó Jerónimo Carrión, con el apoyo del Partido Conservador. Poco tiempo fue el que duró en el puesto, ya que dimitió y se convocaron nuevas elecciones. En este caso, Javier Espinosa fue elegido presidente, también respaldado por el Partido Conservador. Igual que el anterior, su mandato duró poco y García Moreno, que se había quedado con ganas de más, dio un golpe de estado en el 1869. Elegido por una asamblea constituyente, en un segundo mandato impulsó importantes proyectos de infraestructura y educación, redactó la 8ª Constitución, qué novedad, reimplantó la pena de muerte por delitos políticos y amplió a 6 años el periodo presidencial. Y tras ser elegido... Mira, eso ni siquiera sabía, ni siquiera sabía que algún tiempo fueron 6 años la presidencia, años el periodo presidencial. Y tras ser elegido, otra vez más, fue asesinado. Un final nada sorprendente para todo lo que estaba haciendo este hombre, ¿no? Por cierto, a partir de aquí dejamos de contaros las veces que se redacta una constitución. Yo creo que van por la 30 y algo. Ha habido otras 10 más desde el año 1878 hasta el día de hoy. En los años posteriores, Ecuador entró en una fase de inestabilidad. Borrero, mano derecha de García Moreno, fue derrocado por el general Ignacio de Veintimilla, quien instauró una dictadura.
Tras la caída de Vientimilla, se formó un gobierno de coalición entre conservadores, liberales y progresistas, logrando un periodo de relativa estabilidad, presidido por José Plácido Camaño. A Camaño le siguió Antonio Flores Gijón y luego Luis Cordero Crespo. Y durante el mandato de este último ocurrió una cosa muy curiosa, un escándalo conocido como la venta de la bandera, en el que el gobierno permitió que mercenarios chilenos, contratados por Japón para la Primera Guerra Sino-Japonesa, usasen la bandera ecuatoriana para eludir restricciones internacionales. Más adelante, con Eloy Alfaro, conocido como el viejo luchador, comenzaría una revolución liberal y laica. Y también se llevaría a cabo un hito importantísimo, la construcción del ferrocarril Guayaquil-Quito. Su gobierno sentó las bases de un Ecuador más moderno y progresista. Tras su muerte, Ecuador entró en una fase de inflación que llevó a la Revolución Juliana, liderada por jóvenes militares. Bestia, Terminaría en el poder brother. Isidro Ayora, quien implementó reformas económicas. Ya, aquí ya me empiezan a llegar ideas mías de la escuela, pero de ahí para atrás no estaba en nada, mijo. Literalmente estoy 11 minutos atrasado, mijo. Bancario y aduanero y estableció el Banco Central de Ecuador. Pero sería el siguiente mandatario, José María Velasco Ibarra, el que revolucionó la política ecuatoriana. Este carismático líder tuvo 5 mandatos distintos desde 1930 hasta 1970 y su legado dejó enormes obras de infraestructura y mejoras en la educación, pero también algunos episodios de inestabilidad y conflictos con el Congreso. Claro, son 40 años. Fue derrocado en distintas ocasiones y su último mandato terminó con una dictadura militar de 7 años. En 1978 se aprobó una nueva constitución. Perdón, os habíamos dicho que no os íbamos a hablar más de constituciones, pero esta restauró la democracia y estableció un marco para los derechos humanos y el Estado de Derecho. El primer presidente tras la dictadura, Jaime Roldós, impulsó políticas de derechos humanos y luchó contra la corrupción, pero su mandato se truncó por su trágica muerte en un accidente aéreo en 1981. Y tras él ha habido un montón de presidentes democráticos. Osvaldo Hurtado Larrea, León Febres Cordero, Rodrigo Borja Ceballos, Sixto Durán Ballén, Abdalá Bucaram, Jamil Muhuad, Lucio Gutiérrez, Alfredo Palacio, y aunque ha habido muchos, sí que nos parece imprescindible hablar de los siguientes. El primero es Rafael Correa, quien ganó las elecciones presidenciales de 2006 y fue reelegido hasta las elecciones de 2013. Correa es sin duda uno de los presidentes más influyentes de las últimas décadas gracias a... Mira, literalmente, tú sabes que hay estos videos que te salen así como cosas, así como cruces, y sale persona más famosa de cada país y te empiezan a salir pues tal. Mira, llega Ecuador y la persona más famosa de Ecuador es Rafael Correa. Gobierno de izquierdas en el que implementó la Revolución Ciudadana. Lo cierto es que fue un presidente muy querido por las clases populares, pero su final fue bastante triste, condenado a prisión por corrupción. A día de hoy todavía hay esfuerzos por parte de Ecuador para llevar a Correa ante la justicia otra vez. Otro presidente muy conocido fue Lenín Moreno, candidato del partido Alianza País de Correa, que ya se había retirado para entonces. Lenín Moreno ganó las elecciones presidenciales de 2017. El problema con Lenín Moreno es que tras ganar las elecciones cambió su postura política, alejándose del legado izquierdista de Correa y adoptando políticas más centristas y neoliberales. Lo más destacable de su gobierno, la crisis de seguridad de Ecuador. Esta crisis no fue más que el aumento del número de asesinatos producto del conflicto entre organizaciones criminales con conexiones con el narcotráfico. Y por último debemos hablar del actual presidente Daniel Noboa, un hombre que ha de enfrentarse con un Ecuador en una crisis de seguridad tremenda. En los hombros de Daniel Noboa es donde recae ahora mismo el peso político de la historia de un país en el que la inestabilidad ha sido el pan de cada día desde hace mucho tiempo. Y hasta aquí... Mijo, espera, y literalmente y esa entrada, mijo, Historia de un país en el que la inestabilidad ha sido el pan de cada día desde hace mucho tiempo. Papi, ¿cómo tú vas a decir eso, mijo? En una crisis de seguridad tremenda. En los hombros de Daniel Noboa es donde recae ahora mismo el peso político de la historia de un país en el que la inestabilidad ha sido el pan de cada día desde hace mucho tiempo. Y hasta aquí el vídeo de hoy. ¿De qué país os gustaría que habláramos en el próximo vídeo? Yo pensé que iba a poner una pregunta flow, amigo. Algo bueno, si te ha gustado, para saber si de verdad viste o escuchaste. Mijo, qué locura, mijo. Qué locura. Qué locura, mijo. Realmente no sé nada, papi. Yo me vería este de 38 minutos, pero me estoy viendo que aquí literalmente va a salir de todo. Mira, hijo de puta, mijo, un video de 38 minutos tiene que contar todo, mijo. Todo Ecuador de 38 minutos, mijo.
¿Sabes qué? Mira, me lo voy a guardar para verlo otro día, ¿ves? Porque ya pues, me lo voy a flipar. Vamos a ver. Y eso que resumí en 14 minutos ya, ¿ves? Videos para stream. Verga, bro. Ah, ya hay dos. Hay